y lo podemos ver acá en el computador. Yo le puedo mostrar, por ejemplo, y voy a compartir pantalla, ejemplo de teoría del caso que lo tenía acá. Este es el caso de divorcio, por ejemplo. La primera teoría jurídica que hay que acreditar es el matrimonio. Las proposiciones fácticas, la fecha de celebración del matrimonio. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Con el certificado de matrimonio, con el acta de matrimonio. Bueno, aquí se repite el certificado de matrimonio. El régimen de separación de bienes con el certificado de matrimonio. El hecho de que tenga hijos, por ejemplo, ahí está el certificado de nacimiento. Otros ejemplos. Cese efectivo de la convivencia. ¿Cuál es la proposición fáctica? Que este señor abandona el hogar el año 2004 en julio. Eso es lo que nosotros tenemos que acreditar. Esa es la proposición fáctica. Eso es lo que le decimos nosotros al tribunal que pasó. Y ahora, ¿cómo la acreditamos? Con toda esta prueba. Boleta de consumo básico, certificado de residencia, emitido por la Junta de Vecinos, declaración de un testigo, la declaración de otro testigo, etc. ¿Se fijan? Esto es una causa de divorcio culposo, pero para que veamos, por ejemplo, el tema de la culpa, que no es el caso, pero más o menos para que entiendan esto de las proposiciones fácticas. Lo que se le imputa es el abandono continuo del hogar común. Bueno, ¿cuál es la proposición fáctica? Que Juan Alberto abandona el hogar en 2004, y miren lo que aparece acá, porque esto lo encontré en internet, vive con su secretaria desde antes del abandono del hogar. En el fondo, la persona era infiel. ¿Cómo acreditamos eso? Con las boletas de pago, certificado de residencia y testimonio de secretaria, de otra secretaria de vecino. Porque esto en caso de divorcio culposo, transgresión grave y reiterada del deber de convivencia, socorro y fidelidad. ¿Cuáles son las proposiciones fácticas? Vive con su secretaria y que Lucía Silva vive en el mismo domicilio del demandado. ¿Se fijan? ¿Cómo acreditamos eso? Oficio del registro civil, servicio electoral, para que nos indique el domicilio, y etc. Y así sucesivamente. Y esas serían las proposiciones fácticas. Por ejemplo, si demandáramos por alimento, aquí tendríamos, por ejemplo, ya, pensión de alimento. ¿Cuál es la proposición fáctica? La afiliación. Hay que acreditar que los hijos son del demandado. ¿Cómo se acredita? ¿Con qué prueba? Con el certificado de nacimiento. Otra, para que proceda la pensión de alimento, necesidad de los hijos. ¿Cómo lo acreditamos? Con documentos que acrediten la necesidad de los hijos. Bueno, ahí esto debería ser más específico acá, por ejemplo, colegiatura de los niños, gastos médicos, alimentación, cuenta de compra de ropa, de calzado, útiles escolares, etc. Capacidad económica de las padres, bueno, ahí está lleno. Declaración de impuesto a la renta, certificado de vehículos de las personas. Este es típico medio de prueba que se utiliza para acreditar la capacidad socioeconómica. Es un informe socioeconómico de las partes. ¿Se fijan? Siempre se pide el informe socioeconómico. Bueno, eso. ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Cómo hacerlo? No, personalmente, profesor. Muchas gracias. Hola, profe. Hola. Con mi compañero elegimos el de divorcio unilateral. ¿Ya? Y igual nos centramos en una teoría del caso en que la mujer ¿Lo tiene se ahí? casó muy joven. ¿Y lo podría compartir para ir viéndolo? Ya. Ya, para que veamos los demás que están acá y como se está grabando va a servir. Yo estoy compartiendo, así que seguramente tendría que dejar de compartir, ¿o no? Sí. ¿Y ahí cómo le hago esto? Acá, dejar de compartir. Ya, ahí sí. Mientras usted busca... Ah, no, ahí está compartiendo, ya. Perfecto.
Ya ahí sí, no podía hablar. Es que habíamos hecho esto de que la mujer se había casado muy joven, entonces no pudo estudiar Pero antes de eso, y antes de eso, ¿ustedes hicieron la entrevista? sí, Ya, porque esto que está acá es en base a la entrevista. De ahí sacamos toda la información, ¿no es cierto? sí, pero mi pregunta era eso, de que nosotros en la entrevista basamos todo de que la mujer se había casado joven, entonces lo único, sus ingresos eran como vender cosas y eso, y que no había podido estudiar ni trabajar en lo que ella quería, que quería estudiar educación física y ese era su propósito. Ya, perfecto. Pero es muy difícil acreditar eso de que no pudo estudiar, entonces no sabemos cómo, qué documentos utilizar más que el testigo Ya, o la prueba, la pero testimonial de ella. ahí estaríamos en otra teoría jurídica, tendríamos que estar en la compensación económica, que debiera ser abajo. ¿Por qué? Eh, ahí tendrían que ustedes llenar todos estos cuadros exclusivamente de la compensación económica y lo otro es el divorcio. Por eso ustedes tienen que dividir teoría del caso, matrimonio, divorcio, que sería eso, lo que me está mostrando, eso tiene que ver con todo lo del divorcio, por eso dice divorcio unilateral. Eso de que la mujer no ha podido trabajar, esa parte número 4, ustedes tendrían que sacarlo, para no confundirnos. Solamente divorcio, y acá en la compensación económica, claro, ahí tendrían que empezar a poner toda la teoría jurídica de lo que ustedes tienen que acreditar. Por ejemplo, mujer no ha podido trabajar como ha querido, ni estudia como ha querido hacerlo. Ya, eso usted al lado tendrían que poner cuáles son los hechos, po. Hechos, cuáles son los hechos que ocurrieron y que nosotros tenemos que acreditarlo. Por eso, por ejemplo, mujer ha trabajado de manera... A ver, le pasa que esto, que la mujer no ha podido trabajar como ha querido, ni estudiar como ha querido hacerlo, eso es durante el matrimonio. Pero, por ejemplo, ustedes tienen que poner, no sé, estoy pensando, Eh, primero, la mujer desde la fecha que se casó acordó con el marido que no iba a trabajar. Eso sería un hecho. Y eso de que trabajó de manera independiente, ¿qué es lo que quieren así mencionar? De que, a ver, de que ella vendía telares y cosas así nomás, no eran ¿Antes, como un trabajo antes o durante el matrimonio? antes y durante. Des- Después, durante el matrimonio, lo que hizo fue, le pusimos que empezó a ser instructora de yoga. Ya, pero que ahí hay una situación rara porque antes trabajaba de forma independiente, es decir, recibía ingresos. Si usted está demandando compensación económica, tiene que haber una causa por el cual usted está demandando la compensación económica. ¿Cuál sería la causa? De que no logró estudiar porque después se quedó a cargo de los niños. Y eso, ¿Que no pudo estudiar o que no pudo trabajar? yo creo que las dos, pero no sé si habría que Ya, elegir una. entonces usted tendría que pasar primero a acreditar la situación anterior. Es decir, la señora Juanita, antes del matrimonio, trabajaba como vendedora independiente. Eso tendría que ser una proposición fáctica, la primera. No, 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 claro. La teoría jurídica, eso es lo que le proponemos al tribunal. La teoría jurídica es, eso yo lo pondría, antes del matrimonio trabajaba, ya, por ejemplo, antes del matrimonio trabajaba. Y después la proposición en fáctica usted dice, no sé, po, desde los 18 años hasta los 20 años, ella trabajó como vendedora ambulante o vendedora independiente en temas relacionados al comercio. Listo, eso es un hecho, es una profesión fáctica. Y después, al lado tendríamos que poner la prueba. ¿Cómo acreditamos eso? ¿Cómo acreditamos eso? Eh, Esto no es tan fácil, por eso sería bueno que me pregunten para que sea ordenado, porque después eso lo que vamos a presentar en la demanda.
Pero veamos lo que dice, yo creo que veamos el tema de la compensación económica. Yo estoy leyendo aquí por mientras, sí, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Eso es lo que nosotros tenemos que acreditar. No es que si estudió o no estudió. Bueno, sí, tiene relación, pero lo importante es que, porque ella perfectamente pudo no haber estudiado durante el matrimonio, pero pudo haber desarrollado una actividad económica. O sea, no van de la mano. Lo importante acá, donde tenemos que enfocarnos, es en el hecho de que se dedicó al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. Eso es una teoría jurídica. Eso, porque eso hay que gritarlo. Y otra sería que no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa. Por eso yo estoy viendo aquí la ley. ¿Eh? Durante el matrimonio, o lo hizo una menor medida. Ahí ustedes tienen que ver dependiendo de su caso. Por eso tienen que hacerlo en base a la entrevista. La gracia de la entrevista, para hacerlo lo más fácil, es que la persona se casó y no trabajó. Listo, eso sería lo más fácil. No que trabajó un poco más o menos, yo creo que eso es lo que iban de poner, que lo más fácil es que ella antes trabajaba y se casó y no trabajó. ¿Por qué? Porque se quedó al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar. Yo no sé cuál fue su caso, si tienen hijos, no tienen hijos. Sí le pusimos que tenían una hija Ya, en pues, común. eso tendría que hacer. Pues, por ejemplo, la primera teoría jurídica, si me preguntan a mí, yo les pondría eso, que eh, primero, que se quedó al cuidado de los hijos durante el matrimonio. Eso sería. Después ahí tengo que ver cuáles son los hechos. Después, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio. Esa sería la teoría jurídica principal. Y después, yo me metería a ver el tema del menoscabo económico, es decir, existencia del menoscabo económico. Eso sería otra teoría jurídica, existencia del menoscabo económico. ¿Se fijan? Existencia del menoscabo económico. Esta no, lo que estamos viendo acá, no, eso no es de existencia del menoscabo económico. Por ahí iría la teoría jurídica. Y después yo pondría como teoría jurídica, porque estoy viendo el artículo 62, ahí establece que nos dice para determinar la existencia del menoscabo económico, es decir, existencia del menoscabo económico, dice, y la cuantía de la compensación se considerará especialmente, por ejemplo, la duración del matrimonio, de la vida en común, la situación patrimonial de ambos, la buena mala fe, la edad, el estado de salud. Todos esos son hechos que nosotros podíamos poner aquí en su teoría jurídica al lado, en los hechos. Por ejemplo, la duración del matrimonio fue desde esta fecha hasta esta fecha. 2, la situación patrimonial de ambos. Y ahí ustedes pueden poner, por ejemplo, que la situación de ella es desmejorada desde el punto de vista de los bienes que tienen. Ya, eso es un hecho. O sea, ese es un hecho que nosotros tendremos que probar. La edad, por ejemplo. También uno podría agregar ahí en las proposiciones fácticas que ella no tiene cotizaciones previsionales. Es decir, es que va a depender del caso. Uno puede poner, por ejemplo, lagunas de cotizaciones previsionales durante el tiempo que se dedicó al cuidado de los hijos. ¿Se fijan? Y después al lado, ¿cuál va a ser el medio de prueba? Certificado de Previrred, certificado de cotizaciones previsionales. ¿Se fijan? Por ahí va la cosa. Que no hay un formato tipo, pero eso es más o menos lo que ustedes dirán ver. O sea, para saber eso tienen que estudiarse la compensación económica, ver en qué consiste y cuáles son los factores. Y ahí ustedes empiezan a agregar los hechos que le contó la patrocinada. Y después, esto igual que la entrevista. A ver, ¿usted sufrió menoscabo económico? Sí.
Ya. ¿Cuál es su menoscabo económico? Mi marido tiene 3 autos y yo no tengo ningún auto. Ah, ya. Perfecto. ¿Cómo podemos acreditar eso? Que mi marido tiene los autos tras su nombre. Perfecto. Ahí tenemos un medio de prueba. Usted no trabajó, ¿cierto? No, no trabajó. ¿Tiene cotizaciones previsionales? No, no tengo cotizaciones previsionales. ¿Tenía cotizaciones previsionales antes? Sí, tenía cotizaciones previsionales. Bueno, entonces, una provisión fáctica es que no cotizó desde esta fecha a esta fecha. ¿Ya? ¿Qué medio de prueba tenemos? Ya. Certificado de cotizaciones previsionales. ¿Usted cómo está de salud? No, estoy mal de salud. ¿Qué problema tiene? No, estoy con problemas de, no sé, tengo un cáncer. Ya, listo. Hecho que la persona tiene cáncer y, por ejemplo, le cuesta volver al régimen laboral. Listo. ¿Cómo acreditamos eso? Con el certificado. Eso es. Eso es como la teoría del caso, que va a la teoría jurídica, después van los hechos que nosotros obtenemos de la entrevista y después vienen los medios de prueba. Y esto tiene que estar bien hecho porque después nosotros, lo que ustedes pongan aquí como medio de prueba, va a ser parte de lo que es la minuta de audiencia preparatoria. Y ahí estaríamos más o menos, claro, la minuta de audiencia preparatoria tiene el ofrecimiento de la prueba, que va a ser este cuadradito que usted tiene acá, el tercero, eso va a ser todos los medios de prueba que nosotros vamos a tener que presentarle al tribunal. Insisto, lean el artículo 61 sentido de la compensación económica, porque ahí van a encontrar todo. ¿Qué más? 60, no, es el artículo 61 y 62. Son 2 artículos, nada más, nada más. Ahí está todo. El artículo 61 te explica qué es lo que es la compensación económica y el artículo 62 te explica los factores que deben considerarse para establecer el monto de la compensación. Y esos factores que están ahí son puros hechos que uno debiera poner. Y después los medios de prueba. Y en el divorcio, a ver, vamos para arriba, matrimonio, ok, el cese de convivencia. Ahí usted tiene que llenarlo. Cese de convivencia, prohibiciones fácticas. ¿Qué le va a decir usted la entrevista? ¿Qué fecha dice que cesó la convivencia? Como hace 3 años. Ya, pero ahí, más que hace 3 años, usted va a tener que poner lo que dice la entrevista, porque después cuando yo vea la proposición fáctica, yo voy a ir a mirar la entrevista. Y si la entrevista dice que cesó de convivencia el 10 de agosto del 2017, ese hecho es una proposición fáctica. Por lo tanto, usted tendría que copiar ahí lo que dice la entrevista y poner número 1. Cese de convivencia con fecha tanto y tanto. ¿Se fijan? No se ha reanudado la vida en común. ¿Cuál sería el hecho? La proposición fáctica. Desde esa fecha, desde agosto hasta el día de hoy, uno tendría que poner la fecha, no se ha renovado la vida en común. Ok, ¿cuál es el medio de prueba? Testigo, certificado de residencia, etc. Por ahí va la cosa. Bien, yo les voy a mostrar por mientras una demanda de divorcio con compensación económica, que no se las voy a enviar, pero ustedes la van a tener aquí para que vayan viendo. Fíjense el contenido de una demanda. Cuando uno habla de los hechos, son las proposiciones fácticas. Te voy a poner aquí para que quede más fácil de entender. Miren. Hechos. Porque así se hace la demanda. No se está compartiendo nada, profesor. Y ahora lo voy a compartir. Para que deje compartirlo. Ya.
Miren, esta es una demanda de divorcio con compensación económica. Y esto es lo que van a tener que hacer ustedes para la próxima clase. El lunes es feriado, parece. Por lo tanto, para el próximo jueves van a tener que tener lista esta demanda. Y esto tiene que hacer, van a tener que tener lista la entrevista, la teoría del caso y esta demanda. Fíjense lo que se hace. Demanda de divorcio unilateral. Es una demanda. Y otra demanda es la demanda de compensación económica. Son dos demandas distintas. Puede que te acogen el divorcio unilateral y puede que te rechacen la demanda de compensación económica. ¿Se fijan? En este caso está demandando la mujer. Bueno, ahí está la indemnización del tribunal. En materia de familia, tenemos que acompañar los documentos fundantes, a lo menos los certificados de matrimonio, los certificados de nacimiento, a lo menos eso hay que acompañar. O el cese de convivencia, depende de la notificación del cese de convivencia, depende de la fecha del matrimonio. La forma de notificación, que sí o sí en materia de familia va. Y después está el patrocinio poder. La forma de notificación es que te notifiquen a tu correo electrónico. Pero para que vayamos así pimponeando con el tema de redacción de la demanda y con la teoría del caso, fíjense, acá está la indemnización de la parte demandante. Viene acá en razón de los argumentos de hecho y derecho que paso a poner. Fíjense, contraje matrimonio con el demandado con fecha de tanto y tanto. Fíjense que esta perfectamente podría ser la proposición fáctica número 1. Porque así es, po. Por eso está todo relacionado en el tema de acá. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, divorcio unilateral. Uno podría poner aquí matrimonio. Listo, ok. ¿Qué es lo que tenemos que gritar nosotros? Vamos acá. Matrimonio con el demandado con fecha tanto y tanto. ¿Se fijan? Así es, porque son los hechos que se funda en nuestra demanda. Prueba. La demanda incluso ya está hecha. Consta de la inscripción de la suscripción del registro civil. Ya, acta de matrimonio, ¿se fijan? ¿Cómo probamos? Con el acta de matrimonio. Acta de matrimonio, listo. Ya tenemos la primera teoría jurídica. Después, de nuestra unión nacieron 3 hijos. ¿Se fijan? Aquí uno podría poner a los hijos. Hijos. La verdad que no, para el tema del matrimonio no es tan importante, para la compensación, sí. Ya. Y aquí uno podría poner, ¿qué es lo que tenemos que decirle al tribunal? Porque estamos solamente en el divorcio. Es esto, que nacieron estos 2 hijos. Esos son hechos, ¿se fijan? Y aquí tendrían que poner algo así. Y aquí el certificado de nacimiento. De nacimientos. Así se hace una demanda, así se hace una teoría del caso. Miren lo que, fíjense, la demanda es súper cortita. Dice, debo señalar a Lucía que nuestros hijos se encuentran a mi cuidado. Ok. Nuestra separación se produjo, ¿se fijan? Con fecha tanto y tanto. Eso sería otro teoría jurídica. Separación o cese de la vida en común. Ahí ustedes pueden poner lo mismo. ¿Cuándo? La fecha o época aproximada según los datos que se dispone, porque esto es un formato que uno utiliza. ¿Se fijan? Y ahí uno tendría que poner acá en la teoría 1. La fecha. Y después está acá cómo acreditamos eso. Después está acá la demanda que dice hace 3 años, ya acá,
sin que desde entonces haya existido reanudación de la misma. Porque si se renovó la vía, hasta ahí no me llega el divorcio. Y ahí ustedes podrían poner, le estoy haciendo la pega, pero es interesante, ¿cierto? Ustedes tienen que aprender, pues eso es el objetivo. Acá. Y ahí tienen que poner el hecho, la proposición fáctica desde la fecha anterior a la fecha de hoy, no han renovado la vía en común. ¿Cómo la gritamos? Y ahí vamos con los puntos, con los medios de prueba que nosotros tenemos y que recolectamos de la entrevista. Eso es. ¿Se fijan? Eso sería la demanda de divorcio. Son súper simples. Este es un modelo simple. A veces uno les puede agregar un poco más, pero la verdad que aquí nos interesa tanto explicar la vida de las parejas y todo, no, porque aquí lo que interesa es hacerse la convivencia, la separación y que no han renovado la vida en común y que están casados. Listo. Eso es lo que se necesita mencionar. Y los hijos. El portante, todo eso. Fíjense, y esta es la demanda de compensación económica que está en un primer otro sí, y acá debieron ustedes indulizar tanto al demandante como al demandado. ¿Ya? Se induliza la parte demandante y se mencionan los artículos. Fíjense que el artículo, son dos artículos, 61 y 62. ¿Qué van a demandar ustedes en compensación económica? Eso no lo sé, po. Eso ustedes tienen que inventarlo en la entrevista. Y en este ejemplo que está acá, dice, lo que se está demandando es, por concepto de compensación económica, por una suma equivalente al 50% del valor del inmueble perteneciente al régimen de sociedad conyugal formada por el matrimonio en contra de mi cónyuge, tanto y tanto. Por el 50%, en el fondo está pidiendo que le paguen el 50% de la propiedad. Pero esto puede cambiar porque tú puedes pedir cualquier cosa, que te cedan los derechos de la propiedad, que te paguen una cierta cantidad de dinero, etc. Eso va a quedar a criterio del demandante. No hay un formato tipo. Generalmente es una cantidad de dinero o que te cedan, si esto sea conyugal, o una separación de bienes, que te cedan la propiedad o el 50%, etc. También hay que te pedir lo mismo. Si tú pides compensación económica, también tienes que acreditar el vínculo matrimonial. Por lo tanto, aquí, acá, también tendrías que acreditar el matrimonio. Fíjense lo que estoy diciendo, matrimonio, porque te lo exige. Porque no puede haber compensación económica si no hay matrimonio. Son demandas distintas. ¿Pueden ser los mismos medios de prueba? Sí. ¿Pueden ser las mismas proposiciones fácticas? Sí. Porque aquí solamente interesa el matrimonio. Y esto va a depender cada caso. Aquí lo que ustedes tienen que saber es esto, el artículo 62. Para determinar la existencia del menoscabo económico y cuantía de la compensación, se considera especialmente la duración del matrimonio, ya, de la vida en común de los cónyuges, la situación patrimonial de ambos. La situación patrimonial de ambos. En este caso, en este ejemplo, la situación patrimonial de ambos es individualizar o señalar que se adquirió una propiedad. Fíjense, durante el matrimonio se adquirió un inmueble ubicado en tanto y tanto, del registro de propiedad del mismo conservador, inmueble en el que vivo junto a mis hijos desde su adquisición. Bueno, ahí cuenta la historia, nuestro matrimonio duró 16 años, bla, 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 la época, todo. Y esto es súper simple, o sea, durante nuestra vida en común, aún pudiendo y queriendo hacerlo, no realicé ninguna actividad remunerada, ya sea en forma permanente o esporádica, por haberme dedicado al cuidado de nuestro hogar común y de nuestros hijos. Solo con posterioridad a nuestra separación de hecho, y viéndome la necesidad económica de hacerlo, ya que la pensión de alimento otorgada por el demandado es y ha sido insuficiente para cubrir los gastos de mi hijo, me he desempeñado en forma esporádica como asesor al hogar, oficio al que puedo acceder ya que no poseo estudios superiores. Toda esta situación me agarré un perjuicio claro al encontrarme actualmente en una situación desmejorada, tanto respecto al demandado como de la que hubiera tenido si hubiera trabajado por todos los años. Aquí, esto es una demanda demasiado básica, porque el único argumento principalmente es que se dedicó al hogar común, pero no entró a analizar los factores que se consideran en el artículo 62 para estimar que ha sufrido un menoscabo económico.
Y esos factores son los que ustedes debieran desarrollar acá. Pero eso va a tener que ver en base a la entrevista. Por ejemplo, que no está en este formato de demanda, es la situación patrimonial de ambos. Si en su entrevista aparece que el demandado tiene bienes y usted no tiene, bueno, ahí hay una situación desmejorada. ¿Se fijan? Es decir, él trabajó, él adquirió bienes y yo no trabajé y no tengo nada. La buena o mala fe, bueno, eso ya es más discutible porque es un tema subjetivo. Eh, la edad, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, y además yo tengo 65 años y eso influye eh, en el tema laboral y además mi salud, porque todo lo que estoy hablando yo son los factores a considerar. Por ejemplo, ya, la situación patrimonial de ambos. Ahí hay que hablar de propiedades, de ingresos, de fondos, etcétera. La buena fe, ya, eso no. La edad, por ejemplo, uno puede mencionar respecto a la edad del demandante que una persona adulta, por ejemplo, y que producto de su edad le cuesta ingresar al mercado laboral. El estado de salud del cónyuge beneficiario, es decir, me encuentro en una situación física o de enfermedad que también me impide, todo eso se tiene que considerar. Su situación en materia de beneficios previsionales, el tema de las cotizaciones y de salud, ¿se fijan? También ustedes pueden poner cualificación profesional, es decir, yo soy una persona que no tiene estudios superiores, o sea, no he podido y me cuesta acceder a un mercado laboral, no tengo un título. Esa es mi cualificación profesional. Y está relacionado con las posibilidades de acceso al mercado laboral. ¿Se fijan? Y esto igual se ocupa mucho, fíjense, un factor que, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. Es el típico que se da, por ejemplo, en las situaciones de personas con más ingresos, que la mujer no tiene ni uno y el marido es un empresario exitoso, pero ambos comenzaron de cero, de la nada, y él hizo su empresa, le fue súper bien, pero la que estaba atrás, al lado de él, era la mujer, po. La mujer colaboró en todo, eh, se dedicó al cuidado de los hijos también, pero también ayudó en la empresa. O sea, ella es la que está en la caja vendiendo cosas, y no tenía contrato, no tenía nada. Bueno, eso se considera también por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque es un factor que está en este artículo sentido. Eso es lo que nosotros tendríamos que acreditar. Y todo esto son proposiciones fácticas que ustedes debieran incorporar acá en su compensación económica, por ejemplo, en un punto 2 de los menoscabos económicos, etcétera. Y aquí ustedes podrían, en todo este menoscabo económico, aquí podrían poner todo lo que le he dicho yo, la colaboración en la actividad lucrativa, pero confundado con los hechos. 2, por ejemplo, no tiene cotizaciones previsionales. 3, tiene una enfermedad no sé, terminal, por ejemplo. 4, ella no tiene, solamente tiene cuarto medio, listo. Ya, ¿qué más? Tiene 50, 60 años, listo. ¿Se fijan? Y esos hechos no son hechos así generales, sino tienen que ser específicos. Y acá la prueba. Eso es lo que ustedes debieran tener en la demanda y en la entrevista y en la teoría del caso. Debería estar relacionado. Fíjense, esto es lo que ustedes siempre tienen que poner en la demanda, destinar un otro sí para efectos de notificación. Es súper simple. Artículo 23, ley 19.968. Solicito UCIA que la atención a esta norma, que las resoluciones que se dicten en este procedimiento sean notificadas vía correo electrónico. Listo. Y todo te va a llegar al correo electrónico. Todo. Todo. Por ejemplo, te van a llegar yo las voy eliminando porque me llegan todos los días notificaciones. Así, te va a llegar esto. ¿Se fijan? Te llega la notificación. Como tú viste notificación a tu correo electrónico, te llega inmediatamente y se entiende notificar. Y tú la abres y te va a aparecer la notificación. O sea, yo miro el correo acá, no, pues yo lo que hago es miro acá. Si aún tenga ese presente, ni lo miro, porque no es un traslado, no tengo un plazo, no es nada. Pero cuando dice, por ejemplo, no al lugar, traslado,
como se pide, ahí abro los ojos y ahí miro. Los ténganse presentes, la verdad que no es muy importante, porque no están resolviendo nada. Esto es lo que te llega a tu correo electrónico. Bueno, eso. Y después está el patrocinio y poder, que tendrían que ir en todas las causas. Ahí esto es un patrocinio amplio, ¿verdad? Con todas las facultades del artículo 7. Bueno, eso. ¿Dudas, consultas? ¿O estamos bien? No, estamos bien, profe. Ya. Si usted, miren, aquí la verdad es que no hay que ponerse tan creativo a empezar a hacer demanda. Ustedes tienen acceso a la tecnología del Internet, tienen acceso a Bilex, está lleno de demandas de divorcio, de con divorcio cese, con compensación económica, eso está. Lo importante, a mí lo que me interesa es que exista esta concordancia entre la entrevista, la teoría del caso y la demanda. Y después va a ser la minuta, que ahí vamos a incorporar toda la prueba. Eso. Y de aquí al lunes voy a subir las notas de la segunda evaluación, ¿ya? Hoy día la estuve viendo. Perfecto, profesor. Ya. Todo claro. Entonces, que tengan muy buen fin de semana, que les vaya muy bien aquí a Diego, Richard y Sayet, que son los estoicos. Muchas gracias, profesor. Nos Estamos vemos. Gracias, profe. Chao, que estén bien.